A las 6:48 am del 9 de diciembre de 2025, las fuerzas rusas se preparan para otro lanzamiento rutinario desde las ruinas del aeropuerto de Donetsk. Dos camiones de transporte Ural estaban estacionados junto a lo que quedaba de la terminal, sus tripulaciones revisando la presión de los actuadores en los drones Shahed 136. Mientras tanto, un equipo de logística y fuerzas especiales cargaba las ojivas termobáricas finales en los rieles de lanzamiento. Aunque la mañana había sido silenciosa hasta ahora, todo esto cambiaría drásticamente en exactamente 7 minutos. Desconocido para las tripulaciones rusas, un enjambre de drones ucranianos lanzados desde plataformas ocultas a 40 kilómetros de distancia ya corría hacia sus objetivos a 160 kilómetros por hora, y afortunadamente para Ucrania, estos drones de garaje venían equipados con una ventaja crítica en su software de guiado. Pero primero, tenían que sobrevivir a un encuentro en el perímetro exterior que casi termina con la misión antes de que empezara. Una unidad móvil antiaérea rusa Su-23-2, en un barrido de rutina por el perímetro, repentinamente abrió fuego con sus cañones gemelos de 23 milímetros. El artillero había detectado 3 firmas térmicas corriendo hacia el aeropuerto a baja cota. Eran drones de ataque pesado ucranianos cargados hasta los topes de explosivos. Los drones estaban atrapados, velocidad máxima de 160 kilómetros por hora, terreno llano alrededor, ningún lugar donde esconderse. El artillero ruso acercó su fuego con cada ráfaga, las balas explosivas impactando a solo metros de los drones en fuga. El dron líder repentinamente viró bruscamente a la derecha directo hacia una enorme pila de escombros de hormigón y vigas retorcidas de la vieja torre de control. Los otros se separaron a izquierda y centro, obligando al artillero a elegir. El comandante del camión ruso empezó a gritar: «Ángulo negativo, cuidado con el suelo». Él conocía este terreno. Un grado más abajo y dispararían contra sus propias trincheras amigas. Frenó en seco el vehículo. A exactamente 800 metros de la posición rusa, los drones iniciaron su protocolo de evasión de emergencia. Los drones picaron violentamente hacia el suelo, volando a menos de 3 metros de altura, ocultándose detrás de las colinas de escombros. El artillero ruso trató de rastrearlos hacia abajo, pero golpeó los topes mecánicos de su montura. De presión máxima, menos 10 grados. Los drones ya estaban en una zona ciega, a 15 grados respecto a su posición elevada. La simple geometría acababa de derrotar a un sistema de armas soviético de eficacia probada. Pero desconocido para los operadores ucranianos, un camión con cañones de la era soviética era la menor de sus preocupaciones. Los drones operaban con normalidad hasta que el verdadero monstruo despertó. El sistema de guerra electrónica rusa R-330ZH Seytel, estacionado estratégicamente en las afueras de Avdiivka, se activó. Imagina a alguien encendiendo un bloqueador de señal de 50 kilovatios justo al lado de tu oído. Tu router de Wi-Fi emite una décima de vatio. Esta cosa básicamente convierte todo el espectro electromagnético en pura estática. Pero se puso peor. Los rusos no solo estaban bloqueando el GPS, estaban haciendo spoofing. Empezaron a alimentar a los drones con datos falsos. Las pantallas de navegación en el centro de mando mostraban repentinamente que los drones estaban a 20 kilómetros al este. Los operadores de la unidad, sin embargo, ya se sabían ese truco barato. Cambiaron a navegación inercial. Los giroscopios internos de los drones empezaron a rastrear el movimiento sin necesitar señales externas. Es como caminar por tu casa con los ojos cerrados. No necesitas ver las paredes para saber dónde está el baño porque cuentas tus pasos y recuerdas los giros. Los drones se reagruparon a 800 metros de altura, sus cámaras ópticas escaneando el horizonte gris y lleno de cráteres, totalmente sordos a las mentiras electrónicas de los rusos. El viejo edificio de la terminal estaba a 3 kilómetros al suroeste. Los hangares de almacenamiento de los Shahed estaban a 2 kilómetros al sur. Los parámetros de la misión eran claros. Un equipo golpearía el cuartel general en la terminal. El otro volaría a los hangares. Ambos objetivos debían ser golpeados simultáneamente para evitar que una alerta de radio arruinara la fiesta sorpresa. Mientras el camión ZU-23 seguía disparando fantasmas en el perímetro norte, los 12 drones se dividieron en 2 grupos de ataque. 6 se dirigieron hacia las ruinas de la terminal, 4 descendieron hacia la zona de carga. 2 se quedaron orbitando a gran altura con relés de comunicaciones, observando el espectáculo. A las 7:05, 4 drones descendieron a través de la neblina matutina hacia los hangares. La base estaba erizada de defensas, sistemas de misiles Panzer S-1, radares de vigilancia y docenas de soldados. Pero los drones tenían una ventaja absurda. Nadie espera un ataque aéreo que se mueve a velocidad de bicicleta.
El radar del sistema Panzer S-1 enganchó a los drones inmediatamente. Esta máquina puede rastrear una pelota de tenis a 20 kilómetros de distancia. Estos drones deberían haber sido presa fácil, pero la computadora de tiro del sistema seguía rechazándolos. El Panzer está diseñado para interceptar misiles de crucero o cazas que vuelan a 300 metros por segundo. Estos drones zumbaban perezosamente a 11 metros por segundo. El algoritmo de rastreo literalmente no podía creer que algo volara tan lento a propósito. Es como tener un radar de velocidad en una autopista que ignora cualquier abuela que conduzca a menos de 20 km por hora. Un error de software iba a costarles muy caro. Los drones cayeron en picada hasta los 5 metros de altura. A esta altura las ondas de radar rebotan contra los escombros metálicos y se cancelan entre sí, el mismo principio físico que hace que tu señal de celular muera cuando entras a un ascensor. Un vigía ruso con ojos de águila los vio primero, señalando frenéticamente hacia el humo. El operador del sistema Panzer S-1, frustrado por el fallo del radar, cambió a rastreo óptico manual. Básicamente convirtió su sistema multimillonario en una cámara GoPro muy cara con cañones. Pero el polvo de la artillería matutina había reducido la visibilidad a menos de 800 metros. El sistema necesitaba 3 segundos de imagen estable para calcular una solución de tiro. Los drones ucranianos daban un saltito lateral cada 2 segundos, reseteando el cálculo. Su objetivo era un camión blindado Kamaz Typhoon K, estacionado discretamente detrás de un muro de contención. Este no era un camión de reparto cualquiera, funcionaba como el centro de mando móvil para la unidad de élite de operadores de drones rusos. Estos tipos se entrenan durante años con equipos de realidad virtual que cuestan más que tu casa. El camión estaba cargado con antenas Starlink robadas, consolas de control y suficientes gafas FPV para cegar a un batallón. Eliminarlo era la primera fase crucial. Si destruían este centro de mando, los rusos quedarían ciegos durante el ataque principal a los hangares. 2 soldados rusos montando la ametralladora Cord sobre el techo del tifón vieron los puntos negros acercándose a 400 metros. El arma rugió, escupiendo balas del tamaño de pulgares humanos a 750 metros por segundo, pero el dron líder picó desde casi 90 grados, totalmente vertical. Aquí entra en juego la triste realidad biológica. El cerebro humano tarda unos 250 milisegundos en ver algo, procesarlo y apretar un gatillo. A 160 km por hora, el dron recorre 11 metros en ese cuarto de segundo. El artillero ruso estaba literalmente disparando a fantasmas. Los otros 3 drones entraron rasantes desde diferentes puntos cardinales. La ametralladora necesitaba 6 segundos completos para girar 180 grados y 6 segundos es una eternidad cuando la muerte viene volando. El primer dron se estrelló contra el parabrisas blindado del tifón a 160 km por hora. Su carga hueca, un cono de cobre envuelto en 3 kilogramos de explosivo plástico, detonó, creando un chorro de metal fundido moviéndose a 7000 metros por segundo. El blindaje del camión se comportó como mantequilla caliente, llenando la cabina de fuego y presión instantánea. El segundo dron impactó con precisión quirúrgica en el compartimiento trasero de carga. Una reacción térmica en cadena convirtió el interior del camión en un horno de 2000 grados. Pero el ataque al camión de mando fue solo el inicio. 6 drones más seguían corriendo hacia la zona cero, el almacén principal de municiones. Los rusos no tenían idea de que el comité de bienvenida estaba a 30 segundos de distancia. Estos 6 drones usaron las vías del tren abandonadas que corren paralelas a la pista. Volando a 3 metros de altura, el metal de los rieles y los vagones de carga destrozados creaban un desastre de retorno en los radares enemigos. A las 7:11 llegaron al perímetro exterior. Allí los esperaba un Thor M2, una bestia de defensa aérea de $25 millones. Debería haberlos vaporizado a 12 kilómetros, pero el Thor tiene un secreto del que los folletos de ventas no hablan. Su radar no mira a todas partes al mismo tiempo, escanea por bandas. Primero busca arriba, aviones, luego el medio, helicópteros, luego abajo, misiles. El ciclo completo dura 4 segundos. Es como un guardia que mira la cámara de seguridad cada 4 segundos. Siempre hay un momento en que no está mirando. Los operadores ucranianos tenían esto cronometrado al milisegundo. Esperaron el momento exacto en que el haz del radar se inclinó hacia arriba para buscar amenazas de gran altitud. A las 7:11:14, el radar miró al cielo. Los drones, pegados al suelo, tuvieron una ventana de 4 segundos para cruzar 400 metros de terreno abierto. Aceleraron a 180 km por hora corriendo bajo las narices del sistema mientras el radar pintaba un cielo vacío. Para cuando el haz del Thor bajó la mirada a las 7:11:18, los drones ya habían desaparecido tras los esqueletos de hormigón de la terminal. El operador cambió frenéticamente al escaneo manual, pero ahora los drones estaban dentro de la base. Cada muro derrumbado, cada tanque de combustible oxidado y cada vehículo blindado aparcado creaba una sombra de radar.
Es la misma razón por la que no puedes encontrar las llaves si se caen detrás del sofá. El sensor no puede ver a través de los objetos sólidos. Los drones se pegaron a las líneas de alta tensión que alimentan el complejo industrial adyacente, volando a 2 metros sobre los cables. Esas líneas llevan 100.000 voltios, creando un campo electromagnético que zumba a 50 Hz. Ese ruido eléctrico ahoga la pequeña firma de los motores de los drones. El operador lo vio, pensó, es solo ruido de la red, y lo ignoró. Grave error. Un guardia del perímetro tras un muro de contención los escuchó primero. 3 soldados salieron corriendo del búnker de guardia cargando tubos verdes sobre el hombro. Igla S. El 9K338 Igla S es el orgullo de la defensa aérea portátil rusa. Puede enganchar un caza F-16 a 6 kilómetros y perseguirlo haciendo giros de 9G. Estos drones deberían haber sido pan comido, pero aquí está el problema. El Igla rastrea calor. Un motor comercial de dron apenas se calienta a 40 grados centígrados, la temperatura de un portátil tibio. El buscador del Igla necesita algo caliente, como una turbina de jet escupiendo fuego a 600 grados centígrados. La cabeza buscadora del misil se enfría con gas argón a menos 200 grados centígrados para detectar contrastes térmicos, pero los drones volaban saliendo directamente del sol naciente. La radiación solar de 1000 vatios por metro cuadrado saturó los sensores. Un soldado, presa del pánico, decidió disparar en modo manual, rezando para que la espoleta de proximidad hiciera el resto. El misil salió disparado a Mach 2, pero el Igla tiene otro defecto de diseño del que nadie habla en los desfiles: la distancia mínima de armado. El misil necesita volar 500 metros para que el seguro de la cabeza de guerra se desactive, para no matar al tipo que dispara. Los drones estaban a 450 metros y acercándose. El misil pasó zumbando entre 2 drones, atravesando la formación como una jabalina inútil de $80.000. Los soldados intentaron recargar, pero los tubos vacíos pesan y el miedo pesa más. Las cámaras de los drones empezaron a procesar patrones a una velocidad vertiginosa. El algoritmo buscaba geometría, la forma triangular inconfundible de los Shahed-136 en los camiones y las cajas rectangulares de munición. La pantalla del operador en la base parpadeó en rojo. Batería al 7%. El frío del invierno ucraniano se come las baterías de litio como si fueran dulces. Tenían 60 segundos de vuelo antes de convertirse en ladrillos. 4 ametralladoras PKM ubicadas alrededor del hangar improvisado abrieron fuego simultáneamente. Esta era la última línea de defensa. Los artilleros vaciaron sus cintas, cada arma escupiendo 750 balas por minuto en ráfagas largas y desesperadas. El problema no eran las armas. Las PKM son máquinas de matar eficientes. El problema era el cerebro humano. En el entrenamiento básico te enseñan a disparar a siluetas de cartón que corren en línea recta. Aprendes el ritmo, ves el blanco, calculas el adelanto, disparas. Pero esos drones estaban improvisando un solo de jazz mortal: acelerar a 160 km por hora, frenar a 40, subir 5 metros, caer en picada, tonel volado, repetir aleatoriamente. 4 ametralladoras, 6 drones, un espacio cerrado lleno de escombros. Cualquiera podía hacer las matemáticas. Al menos 3 iban a pasar, y saber que vas a fallar cambia todo. Tus manos tiemblan más. El miedo te hace estúpido y las matemáticas te hacen llorar. De repente, 2 drones rompieron el patrón caótico, treparon verticalmente y se quedaron estáticos, flotando a 15 metros de altura como piñatas en una fiesta de cumpleaños. Fue una maniobra suicida diseñada para activar el instinto más básico del soldado: el pánico. Todo el entrenamiento militar grita: ataca al blanco fácil. Es irresistible. Mientras las 4 ametralladoras PKM elevaban sus cañones, persiguiendo los objetivos obvios que pedían a gritos ser derribados, los otros 4 drones se dispersaron a ras del suelo, colándose por los flancos ciegos. Clásico truco de magia: mira mi mano derecha mientras la izquierda te saca la billetera. Los artilleros lograron despedazar a los 2 señuelos, pero 4 drones habían cruzado la línea roja intactos. La estrategia era sacrificar peones para coronar al rey. A las 7:15 el primer dron impactó contra el lateral del camión Ural cargado de Shaheds a 160 km por hora. La tripulación rusa ya había huido, pero no importaba. La carga hueca de 3 kilogramos detonó al contacto. La explosión generó un chorro de cobre fundido moviéndose a 8.000 metros por segundo. El chorro de plasma atravesó la lona del camión, pero aquí es donde la física se pone fea. Un Shahed lleva 50 kilogramos de explosivo, el camión llevaba 10. La explosión secundaria fue una onda de choque que pulverizó los camiones y fachada del hangar en milisegundos.
El segundo y tercer dron impactaron en el depósito de combustible adyacente para asegurar que nada sobreviviera. Los explosivos crearon una columna de fuego y humo negro, visible desde 20 kilómetros de distancia. En solo 4 minutos, la unidad de drones de Ucrania había incinerado millones de dólares en equipo ruso. Este no fue solo otro ataque exitoso, fue la confirmación definitiva de que en la guerra moderna, un simple dron con cinta adhesiva puede poner de rodillas al complejo industrial militar de una superpotencia. Como dicen en el frente, la tecnología gana batallas, pero la astucia rompe imperios. Cambio y fuera.